el rey del ajedrez Blitz. Así podríamos titular este video, donde en una partida espectacular, a ritmo de Blitz, 5 minutos más 3 segundos de incremento, el protagonista de este video, que estaba por debajo del marcador, logra forzar finalmente el Armagedón, el desempate, y lo hace jugando de modo agresivo, planteando una defensa ideal para ello. Estamos en la sexta partida del quinto match de la gran final del Chess Tour Finals, donde se enfrentan el gran maestro noruego y campeón del mundo, Magnus Carlsen, y el gran maestro de Estados Unidos, Hikaru Nakamura. Aviso desde ya que no me voy a detener en demasiados detalles, ya que es simplemente una partida de Blitz, así es que darle mucha vuelta a eso me parece un ejercicio totalmente fatuo. Pero bueno, antes de iniciar con la revisión de esta interesantísima partida, y por lo demás brutal, déjame recordarte que en nuestro sitio web ajedrezinmortal.com hay 5 cursos de aperturas totalmente disponibles para ti, todos al mejor precio garantizado, así es que no lo dudes y ve por tu curso. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Magnus Carlsen con D4, responde Hikaru Nakamura con caballo F6, caballo F3, G6, C4, alfil G7, caballo C3, enroque, E4, D6. Y tenemos, damas y caballeros, una defensa india de rey planteada en el tablero. Alfil E2, que lleva la variante ortodoxa a la forma clásica de enfrentar a esta agresiva defensa. Y las negras responden caballo BD7, quizás para evitar algún cambio de damas en caso que, por ejemplo, las blancas jugaran la típica variante del cambio, ¿verdad? Me explico. En caso de 5, lo normal acá es enroque, pero yo te decía que Nakamura probablemente evita la variante con D por E5, y que es, como ya dije, la forma de cambiar damas, ya que es forzado capturar en E5, D por E5, dama por D8, torre por D8. Y a ver, si bien este es un final ventajoso para las negras, Nakamura quiere jugar con damas debido a la obligación que tiene de ganar esta partida para seguir vivo en el match. Entonces, como te dije, E5 lo más jugado, y también lo más jugado por las blancas no es capturar en E5, sino que enroque. Habitualmente aquí se sigue con caballo C6, D5, caballo E7, etc., donde las blancas intentan jugar por el ala de dama, mientras que las negras por el ala de rey. Pero me he detenido en ver esta variante debido a que es importante que entiendas el contexto. Quizás por esta razón es que Nakamura juega caballo BD7. El contexto es que Nakamura necesita ganar, y con ello ya te he spoileado todo. Además de la miniatura, valga la pena mencionarlo. Caballo BD7 entonces para evitar ese cambio de damas. Sigue esto con enroque, E5, alfil E3, caballo G4 intentando eliminar a la pareja de alfiles de las blancas. Alfil G5 evitando que su alfil caiga, F6, alfil H4 y H5. Tal vez pensando en poder replegar el caballo H6, pero siempre teniendo la opción de jugar G5 y H4 encerrando al alfil de las blancas. Sin embargo, no es del todo jugado esto, quizás por el debilitamiento del propio enroque. Acá lo más jugado, y esto es importante para que aprendas teoría de aperturas, es caballo H6, seguido de D por E5, D por E5, B4, caballo F7, C5, C6, etc. Pero bueno, lo jugado acá ha sido H5, sigue esto con H3 atacando al caballo, caballo H6, alfil G3, rey H7, dama C2, C6, torre a D1, dama E7, C5. Con esto Magnus quiere desnivelar, quebrar el centro. No obstante, más preciso era el jugar B4, ganando más espacio en el flanco de dama, no definiendo aún qué pasará en el centro, a fin de no generar debilidades en su propia posición. Aparte que no entiendo mucho el querer quebrar el centro cuando, bueno, Magnus Carlsen solo necesita de las tablas para imponerse en este match. Bien, sigue la partida con D por C5, D5, caballo B6, D por C6, B por C6. Y tenemos peones doblados y aislados en la posición negra, pero fíjate cómo el peón de C6 controla totalmente las casillas de B5 y D5. Las blancas, de momento, no pueden ni soñar con llevar alguna pieza a dichas casillas. Sigue esto con caballo A4, tocando con 2 piezas al peón de C5. Caballo por A4, dama por A4, torre B8, entregando en C6, pero a la vez amenazando torre por B2, metiendo una torre
en segunda fila, o como se dice en la literatura ajedrecística, en la séptima fila. Sigue esto con B3, torre B4, dama por C6, alfil B7. Nakamura vio toda esta línea y entiende que ganará peón al capturar, luego de cierta secuencia, el peón de E4. Sigue la partida con dama D7. Magnus quiere el cambio de damas y así restar contrajuego a su rival. El empate le sirve al campeón del mundo para ganar el match. Sigue esto con torre F7, dama por E7, torre por E7, caballo D2, alfil por E4, caballo por E4, torre por E4, alfil C4, una jugada dudosa que permite el avance a H4 ya mismo. Esto quizás se impedía con la jugada alfil D3, atacando a la torre. Y tras torre D4, entonces F3, que controla el avance E4 de las negras y favorece además un alfil F2. Pero bueno, en la partida se ha jugado alfil C4, sigue esto torre D4, y mencionarte que H4, como ya avisé, era posible totalmente, y el alfil se debía de replegar a H2, alfil H2, y fíjate que el alfil no goza de muy buena diagonal, como si lo haría estando en F2, ¿verdad? He allí el detalle. Pero bueno, Nakamura no explota esto, juega torre D4, sigue esto con F3, torre ED7, torre A1, caballo F5, alfil F2, amenazando a la torre. Y ahora Naka responde alfil H6, entregando la calidad Nakamura. Confía en el dinamismo de sus piezas y de los peones pasados negros que pueden llegar a nacer de ser capturada esta torre en el centro. ¿Qué juega Magnus? Torre FE1, no aceptando el desafío el campeón del mundo. A ver, como dije, en caso de alfil por D4, las negras transformarían a uno de sus peones a uno pasado libre con C por D4, lo cual claramente sería muy peligroso para las blancas. Pero bueno, Carlsen no acepta el desafío, como dije, juega torre FE1, sigue esto con alfil D2 atacando a la torre y ahora alfil por D4, tomando la calidad, y ahora Naka muy preciso juega C por D4, no tentándose a capturar también en la calidad con una jugada como alfil por E1, porque seguiría alfil por E5 entregando el alfil para luego cazar al alfil negro. Aquí seguiría alfil H4 protegiendo en F6, pero tras alfil F4 las blancas lograrían la igualdad. Así es que desde allí, entonces, el negro no quiere permitir que el blanco logre la igualdad, quiere seguir superior y juega C por D4. Sigue esto con torre ED1, alfil E3 jaque, rey H2, H4, fijando el flanco de rey de las blancas. Sigue esto con B4, alfil F4 jaque, rey G1, caballo E3, torre D, C1. Y ahora que puede, Naka le dice a su peón pasado, ¡a correr! Y juega D3. Sigue esto con alfil B5, atacando a la torre, torre D4, que suelta a su peón de A7, pero facilita el progreso negro. Sigue esto con torre C7 jaque, rey H6, torre D7, no capturando en A7, sino proponiendo el cambio de torres. Esto quizás porque a Magnus no le gustaba cómo quedaba la posición tras torre por A7, torre por B4, alfil por D3, torre B2 tocando en G2 y tras alfil F1, entonces caballo C2, amenazando a la torre de A1 y preparando alfil E3 jaque, ganando una pieza. Pero bueno, en la partida se jugó torre D7, sigue esto con torre por B4, y a ver, aquí más preciso era jugar D2, preparando la coronación. Pero bueno, Nakamura juega torre por B4, sigue esto con alfil por D3, y cae el peón pasado de las negras, pero igualmente estas tienen ventaja en la posición. Sigue Nakamura con torre B2, alfil F1 por parte de Carlsen, caballo F5, A4, alfil E3 jaque, rey H2, alfil D4, torre C1, caballo E3, A5, torre F2, amenazando al alfil y al peón de G2 si es que el alfil se quita. Así es que única respuesta posible para las blancas es rey G1, que es lo que hace Carlsen, torre A2, manteniendo la mira en G2, pero también atacando al peón de A5. Sigue esto con A6, caballo por F1 jaque, rey por F1, torre F2 jaque, rey E1, torre por G2, F4, un error que hace caer toda la posición de las blancas. Acá, en realidad, torre C6 era la jugada.
tanto porque ataca al peón de F6, así como también porque se podría jugar un torre C de 6 y pensar en devolver la calidad capturando al alfil, pero con ello también un peón. Esto en la casilla de D4, ¿verdad? Pero bueno, F4 lo jugado, es un error tremendo de Magnus. Sigue esto con torre G1 jaque, y déjame decirte que acá también era posible alfil E3 atacando a la torre. Y tras torre C6, por ejemplo, seguir con E por F4 y el peón negro. Ahora en F4 sería uno en extremo peligroso para las blancas. Pero bueno, en la partida se jugó torre G1 jaque, rey de 2 y ahora, aunque esto sea la locura de un blitz, te invito a poner en pausa el video y encontrar el modo en que Hikaru Nakamura puede recuperar la calidad. La jugada es alfil E3 jaque, bonita jugada de desviación que hace el estadounidense. Sigue Carlsen con lo único que tiene, que es rey por E3. Las negras continúan con torre por C1, F por E5, torre E1 jaque, rey F3, torre por E5. Nota los relojes. Apenas 17 segundos para Magnus y más de 1 minuto para Nakamura. Por supuesto existe incremento en esta modalidad, pero eso no quita que el que tiene menos tiempo juegue bajo presión. Sigue esto con torre por A7, torre A5, torre A8, torre A3 jaque, rey G4, torre A4 jaque, rey F3, rey G5, A7, torre A1, rey E3. Las negras continúan con torre A3 jaque y de momento la torre negra debe mantener el control del peón de A7. Ahora bien, un rey F5 seguido de G5 parecía más preciso para ganar este final con cierta rapidez. Y es que solo mira, es un 3 contra 1 en el ala de rey. Lógicamente las negras podrán crear algún peón pasado, ¿verdad? Pero bueno, en la partida se jugó torre A3 jaque, rey E4, torre A2. Ambos ya no logran tener mucha precisión, aunque valga mencionar, solo para efectos educativos, que estos finales se resuelven con la mayoría de peones. Entonces, en lugar de torre A2, jugar F5 jaque. Era la jugada a realizar en cuestión y luego de rey D4, entonces rey F4, y los peones ya podrían comenzar a correr. Pero reitero, a estos maestros solo le restan segundos en sus cronómetros. Así es que a no ser lapidarios con ellos. Sigue esto con torre A2, rey F3 y esta jugada es dudosa y es que la máquina indica rey D5 y que, digamos, esto le permitiría a las blancas luchar por la igualdad. Asumo, ya que la máquina no te indica las razones, sino que simplemente las jugás, entonces yo asumo que esto, digamos, permite luchar más y mejor a las blancas porque el rey blanco podría ir en ayuda de su peón, mientras la torre blanca podría intentar defender el avance de los peones negros en compañía del peón blanco en H3. Pero bueno, aquí nos ha jugado entonces ese rey de 5 que parecía muy salvador y Magnus Carlsen juega rey F3, digamos, probablemente pensando en que su rey debe estar cerca de su peón de H para evitar que éste caiga. Bueno, sigue la partida con torre A6 y déjame decirte aquí que F5 era digna de considerar. Siempre progresando con los peones, ¿verdad? Pero bueno, torre A6 lo jugado en la partida, rey E4, torre A3, rey D5, rey F4, torre H8, el error definitivo de Magnus. No debió dejar caer su peón de A7. Ese peón era el único factor que le permitía seguir luchando por continuar con vida en esta partida. Ahora caerá el peón y con ello una dolorosa derrota para el campeón del mundo. ¿Qué se tendría que haber hecho acá? Bueno, es difícil sugerir algo, pero rey E6 quizás tocando los peones negros permitía resistir algo más. Pero torre H8, como dije, deja caer al peón de A7, única chance de contrajuego que tenían las blancas, y Nakamura, entonces gustoso, lo captura, torre por A7 el estadounidense, el noruego juega torre por H4 jaque, rey F5, torre H8, torre D7 jaque, rey C5, G5, torre H6, rey E5, H4, G por H4. A ver, la jugada G4 es lo que yo hubiera hecho, y probablemente tú también. Pero Nakamura sabe muchísimo de finales y le da lo mismo jugar
con un solo peón en el tablero, juega G por H4. Sigue esto con torre por H4, torre C7 jaque, rey B6, torre C2. Excelente método el de Nakamura. Teórico, por lo demás. Las negras han cortado al rey blanco, dejándolo imposibilitado de acercarse al peón negro. Ahora esto es pan comido para las negras. Solo deben de avanzar su peón. Sigue esto con torre H1, F5, torre E1 jaque, rey F4, torre F1 jaque, rey E4, torre E1 jaque y ahora rey F3. La clave está en acercarse a la torre enemiga. Torre F1 jaque y ahora torre F2. Este acercamiento del rey solo es posible gracias a la torre propia que ejerce la función de escudo. Magnus sigue jugando y continúa con torre D1, Nakamura F4, rey C5, rey G2, rey D4, F3 y tras esto, Magnus Carlsen abandona la partida. Esto porque las blancas no tienen cómo frenar el peón, excepto que entreguen su torre. Por ejemplo, si ahora rey E3 seguiría torre A2, torre D7 para, por ejemplo, buscar jaques a distancia, entonces torre A3 jaque seguiría esto, rey F4, F2, torre G7 jaque, rey H2 y aquí las blancas ni siquiera podrían entregar su torre. Básicamente la coronación sería inevitable. Hikaru Nakamura demuestra ser el rey del Blitz y logra un triunfo con negras ante el campeón del mundo, ni más ni menos, y con ello logra forzar el Armagedón. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Acompáñame al sitio Chef24 para ver cómo quedó el marcador final de este match. Bien amigos, estamos aquí entonces en el sitio oficial del torneo y vemos que el quinto match, o como dicen ellos, el quinto set, ha sido para Hikaru Nakamura. Tal como mencioné, las 4 primeras partidas, las rápidas, terminaron en tablas. Las 2 de Blitz, un triunfo para cada uno. Acabamos de ver el segundo donde Nakamura, obligado a ganar, logra hacerlo. Y luego en el Armagedón hubo triunfo de Hikaru Nakamura, video el cual también puedes ver en este canal. Así es que esto está que arde, señoras y señores. En el global tenemos que Nakamura va ganando 3 matches a 2 de Magnus Carlsen y solamente quedan 2 matches más. Así es que Magnus Carlsen no se puede permitir el lujo de perder el match de mañana. Caso contrario, tendríamos un campeón, Hikaru Nakamura, digamos, sin siquiera llegar al séptimo y último match. ¿Qué opinas tú? Deja en tus comentarios entonces lo que crees puede llegar a pasar y quién crees va a ser el campeón por lo demás. Pero bueno, ha llegado el momento de saludar a las primeras personas en llegar al chat del video estreno anterior. Ellos fueron Matías Bejarano, Leiser González, Terratium, Kyo Kusunagu, Juan Andrés Celada, Iana Costa, Juan Pablo Figueroa, Carmelo Fernández, David Ococo y Martín Roxo. Si quieres aparecer en estos saludos personalizados, simplemente debes de mantener activa la campana de notificaciones y aparecer de los primeros en el chat. De esa manera te saludaré al siguiente video. En relación a los mejores comentarios, tenemos el de Leonel Segovia, quien hace una declaración bastante bonita de cómo este canal le aporta. También el comentario de Ichabod Kak, que dice, esta sí es una final digna de la élite. Ahora mismo no podría decir quién se va a llevar el título, tal cual. Y finalmente Leiser González, que dice, estuve 1 hora con el teléfono en la mano esperando que subieras este estreno y también fui el primero en darle like y también primero en comentar. Muchas gracias por esa fidelidad, Leiser. También recordarte que puedes convertirte en miembro del canal. Obtendrás varios beneficios, estas coronas de fidelización, videoclases que van en ayuda de tu progreso ajedrecístico y además hay algunos videos de este canal donde los miembros pueden ser los primeros en verlos. Así es que hay beneficios interesantes para todos aquellos que se convierten en miembros. Finalmente, agradecer a aquellas personas que apoyan al canal con una donación y que tienen su espacio muy bien ganado allí al costado derecho del tablero a modo de tributo. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y por supuesto mantente con la campana activa, aquella de las notificaciones. De esa manera llegarás al instante a una nueva publicación en nuestro canal.
Te mando un abrazo y te cuidas. Chao, chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.